Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Darjan Velasco Díaz, estudiante de Psicología en cuarto semestre. A continuación estaré hablando sobre las teorías de personalidad de algunos autores, más específicamente de Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler, para entrar un poquito en contexto de quién son estos personajes. Empezamos con Sigmund Freud, el cual es un médico, bueno, fue un médico neurólogo austriaco. Se le conoce por ser el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. También tenemos a Carl Jung, el cual fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. También fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis y se conoce por ser el fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Por último tenemos a Alfred Adler, el cual fue un médico y fisioterapeuta también austriaco. Él es conocido de la Escuela de la Psicología Individual y también fue colaborador de Sigmund Freud y cofundador de su grupo de la psicología analítica, mas sin embargo se alejó de él por divergir en distintos puntos de vista sobre sobre la teoría psicoanalítica. Ahora vamos a definir la personalidad según estos autores, empezando por Sigmund Freud. Según Freud nos decía que la personalidad se compone de tres estructuras principales, lo que define como el ello, el yo y el superyo. Empezando por el ello, nos decía que es la parte más primitiva y básica de la personalidad. Esta representa los impulsos y deseos innatos tales como el hambre, la sed, el placer e incluso el instinto sexual. Nos decía que el ello opera según el principio de placer, buscando siempre la gratificación inmediata de los impulsos, sin preocuparse por las normas sociales o la consecuencia que estas acciones acarreen. Nos decía que el ello estaba o está presente desde el nacimiento y siempre busca la satisfacción de los deseos de una manera más bien un poco egoísta. Por otro lado, tenemos lo que es el yo, y esta es la parte de la personalidad que se desarrolla para lidiar con la realidad y mediar con las necesidades del ello y las restricciones del super yo. Este opera según un principio de realidad y siempre toma en cuenta las normas sociales y las consecuencias que estas acciones puedan traer. Lo que hace el yo es buscar equilibrar los deseos entre la realidad externa y toma decisiones racionales y adaptativas. Por otro lado, tenemos lo que es el super yo, el cual, bueno, este se basa más en lo que es la conciencia moral y los valores internacionales de una persona. Y este super yo se forma a partir de los padres o o la sociedad que rodea al individuo. Se puede decir que el super yo eh, rige como una especie de juez interno y este puede provocar sentimientos de culpa y vergüenza cada que una persona no cumple con sus estándares. Por otro lado, tenemos lo que es la personalidad según Jung. Bueno, él nos decía principalmente que la personalidad es dinámica y está siempre en constante evolución a lo largo de la vida. Nos decía que la personalidad se define como la totalidad de la psique de una persona, incluye no solo los aspectos conscientes de la mente, sino también los aspectos inconscientes de esta misma. Nos decía que la personalidad de una persona se compone de pensamientos, sentimientos, deseos, recuerdos y experiencias que están activos en la conciencia. Como mencionaba anteriormente, nos decía que la personalidad es dinámica y está en constante evolución a lo largo de la vida de una persona a medida que ésta explora y se integra con aspectos inconscientes y cada vez que busca la individuación. Nos hablaba Carl Jung de la individuación. Entonces, se podría resumir en que la personalidad, según este autor, se refiere a la totalidad de la psique de una persona, que abarca tanto
los aspectos conscientes y los aspectos inconscientes de la mente y que ésta se desarrolla a lo largo de la vida a través de un proceso que se llama individuación. También tenemos la definición de personalidad según Adler. Eh, este autor nos decía que la personalidad se define como la combinación única de rasgos, comportamientos, pensamientos y sentimientos que caracterizan a un individuo. Nos decía que, bueno, él creía que la personalidad se desarrollaba a lo largo de la vida de una persona a medida que ésta enfrentaba desafíos y buscaba metas. También un concepto muy importante en la teoría de Adler es el sentimiento de inferioridad. Este sostenía que las personas nacían con un sentimiento innato de inferioridad y la búsqueda constante de superar este sentimiento era un motor importante para el desarrollo de la personalidad. Esto lo vamos a mencionar más adelante dentro de lo que se menciona como el desarrollo de la personalidad según los autores. Ahora vamos a mencionar lo que era el desarrollo de la personalidad según estos autores, empezando por Sigmund Freud. Entonces, Freud creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas y y que está influenciada por fuerzas inconscientes. Las etapas de las que nos habla Freud son cinco, empezando por la etapa oral que va de los 0 a los 18 meses de edad. Y durante esta primera etapa el bebé obtiene satisfacción principalmente a través de la boca, bien sea mediante la lactancia materna o chupando objetos. La segunda etapa es la etapa anal, esta va de los 18 meses a los 3 años. Y en esta etapa el foco de gratificación se desplaza hacia el control de los esfínteres y la eliminación de los desechos. Como tercera etapa tenemos la etapa fálica que va de los 3 a los 6 años. Durante esta etapa Freud nos decía que los niños experimentan lo que es conocido como el complejo de Edipo o complejo de Electra, que es cuando el menor desarrolla atracción por la figura en el padre del sexo opuesto y desarrollan cierta rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. También nos mencionaba la cuarta etapa, que es el periodo de latencia, que va a los 6 años hasta la pubertad. A esta etapa Freud no le prestó demasiada importancia como a las anteriores etapas. En esta nos decía que la energía psíquica se enfoca en actividades escolares, sociales y recreativas y que los impulsos sexuales parecen estar en un estado de latencia, o sea que no parecen aparecer en esta etapa. Y como quinta etapa tenemos la etapa genital que va desde la pubertad en adelante y en esta etapa marca la madurez sexual y el desarrollo de la orientación sexual. Tenemos como eh, segundo la teoría del desarrollo de la personalidad de Carl Jung. Este la dividió se centra en la exploración de la psique humana y la comprensión de los procesos inconscientes que influyen en la personalidad y en el comportamiento. Entonces, los conceptos claves de Jung, empezamos por el consciente y el inconsciente. Nos decía, bueno, la teoría nos dice que Jung dividió la mente en tres partes, las cuales eran el inconsciente, el consciente y el consciente colectivo. También nos hablaba de arquetipos. Jung creía que el inconsciente colectivo estaba formado por ar- arquetipos que son patrones universales de pensamientos y comportamientos. Nos decía que, bueno, algunos ejemplos de arquetipos incluyen el héroe, la madre, el anciano sabio, etc. Y que estos arquetipos influyen en la forma en que percibimos el mundo y nuestros roles sociales. También nos hablaba de lo que eran los complejos. Nos decía que era una agrupación de pensamientos, sentimientos y recuerdos relacionados con un tema en particular. Nos decía que
Los complejos pueden ser positivos o negativos y que estos tienen un impacto significativo en la personalidad y en el comportamiento de una persona. Resumiendo un poco más esta teoría de Carl Jung, nos decía que el desarrollo de la personalidad implica la exploración y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la mente. Y también influía mucho la comprensión de arquetipos universales y la búsqueda de la individuación. Y dentro de la teoría de desarrollo de la personalidad de Alfred, él nos decía, bueno, su teoría se centra en la importancia de los factores sociales y emocionales y en el desarrollo de la personalidad de una persona. Entonces, Alfred nos habla lo que les mencionaba anteriormente, que era el sentimiento de inferioridad. Alfred nos decía que, bueno, el ser humano nacía con un sentimiento de inferioridad y que esta era una parte fundamental del desarrollo de la personalidad. Este era un sentimiento innato, ya que somos conscientes de nuestras limitaciones y debilidades en comparación con los adultos que nos rodean. Como segundo punto en el desarrollo de esta personalidad era, según Alfred, la búsqueda del poder y la superioridad. Entonces, para suplir o llenar ese sentimiento de inferioridad, las personas desarrollan un impulso de búsqueda de poder y superioridad. Y este impulso es lo que hace que las personas se esfuercen por superar sus debilidades y alcanzar sus objetivos. También nos decía que la influencia de la familia era un aspecto clave en el desarrollo de la personalidad de una persona, ya que la posición en la familia, siendo el hijo mayor, menor o el del medio, y la relación con los padres y los hermanos pueden influenciar o influir en la forma en que una persona desarrolla su sentido de inferioridad y su estilo de vida. Bueno, ahora explicar desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. No, según Freud, Sigmund Freud y sus etapas del desarrollo, nos decía que una no debía, eh, no debía, bueno, la no adecuada, el no adecuado desarrollo de alguna de esta etapa puede influenciar mucho en su desarrollo de la personalidad, empezando en la etapa oral, nos decía que cuando un niño no recibe suficiente gratificación oral o es prueba de la lactancia materna, podría desarrollar una fijación oral, lo que podría manifestarse en su vida adulta a través de comportamientos como el hábito de fumar o el exceso de comida. También nos hablaba de la etapa fálica, nos decía que, bueno, cuando no se lograba solucionar este complejo de Edipo de una manera exitosa, eh, podría haber consecuencias en un desarrollo saludable de la personalidad, ya que si no se resolvía adecuadamente, este podría dar lugar a conflictos y problemas emocionales en la vida adulta. Y por ejemplo, en la etapa genital, que es de la pubertad en adelante, eh, bueno, si no se hace un debido desarrollo de esta etapa, entonces es donde vamos a encontrar problemas con respecto al ello, al yo y al superyo. Y según Carl Jung y Alfred, ellos nos decían que eh, más que todo la personalidad se desarrollaba a través de la experiencia. Entonces, digamos que cuando el individuo, según Alfred, cuando no intentaba suplir este sentimiento de inferioridad el cual mencionábamos, entonces la personalidad iba a tener tendencia a ser más introvertidas y cuando el individuo buscaba satisfacer este sentimiento de inferioridad, entonces iba a tener una personalidad un tanto más extrovertida. Y como último, desde una pregunta más personal,
nos dice que de nuestro quehacer como psicólogo en la formación, cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano. Bueno, como opinión personal, considero que la personalidad es sumamente importante, pero más aún el desarrollo de una adecuada personalidad. Considero que esto es lo que nos hace distintos, lo que nos diferencia a las demás personas, lo que nos da ese toque de autenticidad. Eh, el desarrollo de la personalidad es de suma importancia en una gran cantidad de aspectos en nuestra vida, como por ejemplo las relaciones interpersonales. Sabemos que el desarrollo de una adecuada personalidad, pues digamos, cuando una persona tiene una personalidad extrovertida, entonces le es más fácil como entablar esas relaciones interpersonales a comparación de cuando una persona tiene una personalidad introvertida que se le dificulta más este tipo de situaciones. También es de vital importancia, digamos, en nuestra toma de decisiones, puesto que nuestro carácter, nuestro temperamento, es lo que nos lleva a tomar decisiones quizás un poco más adecuadas. Con esto culminaría esta presentación. Muchas gracias.